Voz activa en pasado simple. Para formar una oración positiva utilizaremos el pronombre, el verbo en pasado y el complemento. Ejemplo, yo corría con mi perro. I ran with my dog. Para formar una oración negativa utilizaremos el pronombre, el didn't, el verbo en presente y el complemento. Por ejemplo, él no dibujó en la casa. He didn't draw the house. Y para formar una oración interrogativa utilizaremos el did, el pronombre, el verbo en presente, el complemento y el signo de interrogación. Ejemplo, ¿ella comió pizza? Did she eat pizza? Hola, yo soy Brian Guadalupe de Casa Pérez. Hoy les voy a presentar el tema de voz activa presente simple. Bueno, un dato antes de comenzar es que cuando sea he, she, it en positivas, los verbos llevan s después de ellos. Cuando sea I, you, we, they, los verbos jamás van a llevar s. Cuando sea he, she o it, los que lleva sería en negativa does not. Y los verbos jamás van a llevar ese. Además de que I, you, we, they en negativa llevan do not. Y los verbos no llevan ese. ¿Sí? En las interrogativas al inicio se va a poner does, si, dependiendo si es he, she, it, y do si es I, you, we, they. Y después de eso los verbos no llevan ese. Bueno, en las oraciones positivas está conformada primero por el pronombre, luego el verbo en presente y su complemento. Luego, un ejemplo de eso sería como él escribe un ensayo que traducido en inglés sería he writes an essay, que write es el verbo, pero writes, que es la S, se le agrega la S porque lleva el pronombre he. Y en otro ejemplo dice, yo como una hamburguesa. I eat a hamburger. En estas no lleva S, aquí en el verbo de comer no lleva S porque está con el pronombre I. En las oraciones negativas está conformada su oración por el pronombre al inicio, luego does not o do not, dependiendo del pronombre, luego el verbo en presente y su complemento. Un ejemplo sería él no come arroz. Es he does not eat rice. Que he, como es el pronombre, se le pone does not. Y el verbo que es eat de comer no lleva ese. En otro que sería yo no como arroz, sería I do not eat rice. Que sería yo no como arroz, pero se le pone el do not porque su pronombre es yo. Si fuera you, también llevaría el do not. Bueno, en las interrogativas no lleva el, su composición es does, does o do al inicio, luego el pronombre, verbo en presente y complemento, y al final su signo de interrogación. Un ejemplo sería, ella baila cumbias. Traducido sería, does she dance cumbias. Lleva el verbo does porque es ella, que es she. Y dance no lleva s porque lleva el pronombre she, que significa ella. En otro ejemplo sería, tú bailas cumbias, que es do you dance cumbias. Y se le pone el do porque está hablando you, que es tú, pero si hablara de yo, igual llevaría do. Y el verbo no lleva s al final por el pronombre.
Bueno, eso es todo. Gracias. Mi nombre es Alan Pérez Cuaucle y me tocó presentar la voz pasiva presente. Unos datos sobre esta voz es que is es para un objeto, an es cuando se habla de ti mismo y are es para dos o más objetos. Esos son los verbos to be. En la voz pasiva es más importante el objeto que la persona. Como podemos ver en esta parte, hay unos ejemplos de cómo debería de ir. Bueno, la traducción de yendo una mochila sería esta. Y esta ya es cuando pasa a voz pasiva. Aquí hay otro ejemplo. Esta es la traducción y esta es la voz pasiva. Algo importante de esta voz es que el verbo en el pasado participio no lleva ese. Gracias. Mi nombre es René Sandoval Morales y voy a explicar la voz pasiva en pasado. La voz pasiva en pasado, su estructura es el sujeto, después un auxiliar que vendría siendo was, si es cuando hay solo un objeto del que se va a hablar, y were cuando hay dos o más objetos. Después viene el verbo en pasado participio y finalmente el pronombre, puede ser cualquiera. Para formular una oración de forma activa es la estructura que ya mencionamos actualmente. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Él escribe historias, sería stories were written by he. Ella come un dulce, a candy was eaten by she. Mi mamá lee 3 libros, 3 books were read by my mom. Acá, como podemos ver, lleva el auxiliar were porque está hablando de historias que son varias. Aquí, como solo habla de un dulce, lleva el auxiliar was. Y aquí, como igual habla de 3 libros, lleva auxiliar were. Ahora, para la oración negativa es la misma estructura anterior, simplemente se le agrega el not. Aquí podemos ver stories were not written by he. A candy was not eaten by she. 3 books were not read by my mom. Todas llevan el agregado de not. Finalmente, para la oración interrogativa, simplemente se va a intercambiar el auxiliar y va a pasar al inicio de la oración. En este caso sería stories were written by he, pero como es oración interrogativa, el were cambia al inicio de la oración y sería were stories written by he, y también se agrega el signo de interrogación al final. Ella come un dulce, was a candy eaten by she. Mi mamá lee 3 libros, were 3 books read by my mom.